La paz del Señor, mis queridos hermanos, les saluda el Padre Iván, reflexionando hoy sobre el sacramentalismo. Cuando hablamos de sacramento sabemos que nos referimos a una acción sagrada, donde Dios nos concede su gracia. Sin embargo, hoy les hablo de sacramentalismo y aquí estamos hablando ya de un problema. El sacramentalismo se refiere a aquella mentalidad donde para salvarnos es necesario la práctica de un sacramento y no tanto el estilo de vida que yo pueda llevar. Pero bíblicamente hablando, nosotros sabemos que hay un estilo de vida que todo cristiano tiene que llevar. Por ejemplo, Hechos 2:42 dice: eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Versículo 46. Todos los días se reunían en el templo con gran entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Pero la mentalidad sacramentalista es, por ejemplo, un señor, una señora que se acercan y fíjese que yo quiero que mi hijo, mi hija se casen. ¿Y por qué? Porque si se muere sin casarse, se va a condenar. Pero si se muere casado, se va a salvar. Pero ese señor y esa señora no están pensando en que su hijo o su hija vaya a algún retiro, se integre a la iglesia, que participe de la Eucaristía, de las oraciones, etc. No, está pensando en un sacramento para la salvación. Entonces la balanza está fuerte en la práctica en el sacramento y no en una práctica de vida cristiana. Eso se llama sacramentalismo. Una parroquia, por ejemplo, donde el sacerdote misa tras misa como tiros de metralleta incluso omite la homilía con tal de cumplir con todos, un bautismo, otra misa y otro bautismo, otra misa y otro bautismo, sacramentalismo. Aquel sacerdote, catequista, pueblo en general que estamos pensando más en formar a niños para primera comunión, para confirma y hasta ahí. El niño termina la primera comunión y también en la última, se van. Los jóvenes terminan la confirma y adiós. Algunos estudiosos le han llamado a esta catequesis de confirma como la escuela de los desertores, como que el Espíritu Santo les dijera, pues ya, váyanse de la iglesia. Qué bonito fuera que aquellas parroquias que dicen aquí cada año sacamos 100, 200 jóvenes de confirma, que por lo menos el 50% se quedara, se imaginan la pastoral juvenil en sus diferentes carismas. Lamentablemente, cuando hablamos de sacramentalismo, estamos hablando mucho de confirmación, pero nadie en la iglesia. Mucho de primera comunión, pero no se ven esos niños. Aquí estamos hablando de un problema. Y necesitamos una conversión. En algún momento un sacerdote me decía aquí en la parroquia, no hay trabajo. ¿Y por qué no hay trabajo? Nadie me busca para una boda, nadie me busca para bautismos. Mentalidad sacramentalista. Pero si tuviera otra mentalidad así como que de evangelizar, de salvar almas, la expresión sería, aquí hay muchísimo trabajo. Entonces vemos la diferencia, ¿va? Y vemos ahora sí que la gravedad de esta situación. Bien, para salir de este bache en que nos hemos metido, yo les voy a mencionar algunas iniciativas que ya encontramos plasmadas en este nuevo directorio para la catequesis del 2020. La iglesia en general nos está invitando a una renovación. Solo hay que detectar dónde está ese problema. Si en mi parroquia, en mi entorno está ese problema, entonces a luchar. Bien, primero, cambiemos nuestro lenguaje o convirtámonos en nuestro lenguaje.
Ya no hablemos de catequesis para primera comunión o para confirma, no. Hablemos de una iniciación a la vida cristiana. Vamos a buscar niños, vamos a buscar jóvenes para iniciarlos en la vida cristiana y que esto lo sepa sacerdote, catequista y papás en general, todos. Ahora vamos a iniciarnos en la vida cristiana, que es lo que nos enfatiza el directorio. Incluso en el numeral 232 dice lo siguiente, fíjense bien. Es bueno que se abandone la denominación donde todavía esté en uso de cursos de preparación para el matrimonio. Que se abandone donde todavía se dice curso de preparación para matrimonio, fuera. Vamos a cambiarle, vamos a iniciarlos en la preparación para que vivan una buena familia. Ciertamente antes del matrimonio se les dará algunas bases para que inicien con pie derecho la vida familiar, pero es un camino que hay que llevar, es un itinerario como nos lo menciona aquí el catecismo. Bien, otro punto. Hoy ya no funciona el hecho de catequizar solamente a niños, a jóvenes. Hoy tenemos que meter aquí, vamos a catequizar a las familias. De poco sirve que yo le diga, pues a un niño, fíjese que es necesario acudir a misa los domingos, es importante, todo cristiano debe hacerlo. Si ese niño llega a su ambiente familiar y los papás, otra manera de pensar. Arrastra más lo de la familia porque allí vive. En un tiempo atrás, lo que llamamos el régimen de cristiandad, allá por la Edad Media, pues se hablaba del cristianismo en general, toda la nación cristiana. Entonces, bueno, podía dar un poquito más de resultado. Ciertamente da resultado cuando una familia es cristiana. Yo tengo la experiencia de ver a niñitos que llegan con sus papás y de lo que el papá hace se arrodilla, ellos lo hacen también y ellos van aprendiendo, incluso desde el vientre de mamá van aprendiendo, escuchan los cantos de la misa y entonces el sacramento en este sentido viene a planificar lo que ya han vivido. Pero la situación en que vivimos ahora ya no es así. El padre Amatuli, que en paz descanse, nos decía, estamos en una nueva época, en una sociedad plural, ya no en una sociedad donde todos tienen la misma mentalidad, no. Ahora, aunque pasemos una encuesta donde salga el 90% que es católico, prácticamente no es así. Predomina la indiferencia a Dios y a la iglesia. Hay mucha gente atea, que se llaman católicos, pero en realidad prácticamente ateos. Los jóvenes, mentalidades diferentes, otras creencias, etc. Entonces es necesario hablar ahora de catequesis familiar, como nos lo menciona también el directorio. Y por último, los niños ya no tienen que ser agentes puramente pasivos, sino activos en una catequesis. Es decir, de aquella catequesis que el niñito llegaba o el joven a sentarse y a escuchar lo que el catequista decía y pues adiós, no. Ahora hay que buscar interactuar con ese niño, con ese joven e insertarlo en la vida de la iglesia, es decir, una vida práctica. Vamos a leer el 242, dice: en su desarrollo, los catequistas se comprometen a dejar a un lado la visión tradicional que ve al niño como sujeto pasivo de atención pastoral y asumir más bien una perspectiva gradual que los educa poco a poco según sus capacidades y los ve como sujetos activos dentro y fuera de la comunidad. Es decir, no solamente en el aula, sino también que se inserten. Los niños deben participar en la Santa Eucaristía, los jóvenes, en las actividades de la iglesia, que se sientan parte de la iglesia. Entonces en esta iniciación cristiana ellos deben ver qué significa ser un cristiano en las obras de caridad, etc. No una catequesis reducida a un aula
donde solamente son oyentes. Bien, estos cambios son necesarios en nuestro tiempo para ir avanzando en esta conversión pastoral que nos está pidiendo ya el Papa Francisco y toda la Iglesia.